Bueno, gracias por estar acá y gracias por la convocatoria. Voy a ir probando, a ver si funciona para el lado que funciona, y es así. Bueno, primero que nada, una pregunta que es casi una pregunta retórica, que es, ¿qué es para ustedes una tendencia? No, porque tendencia es una de esas palabras que ya se usan tanto, que están tan sobreutilizadas, que van quedando vaciadas de contenido, ¿no? Me gustaría tener tiempo ahora para hacer un debate acerca de qué es una tendencia, pero el tiempo no nos va a alcanzar, así que voy a listar lo que generalmente nos contesta cuando preguntamos esto. Algunos entienden tendencias como moda, como aquello que es diseñado justamente para ser efímero, para ir pasando de moda y renovarse, o una tendencia estadística, o para la sociología una tendencia a su comportamiento adoptado temporariamente por parte sustancial de un grupo social. Para nosotros, y para la presentación que vamos a ver, la definición de tendencias es que son manifestaciones simbólicas o prácticas que responden a valores vigentes para un grupo social dado, también en un contexto social determinado. Y a eso nos vamos a referir en esta presentación. Tendencias de esta forma. Ya existe esta curva, que no sé si algunos la conocen, algunos conocen la curva de Rogers, que define más o menos cómo es la dinámica de adopción de las tendencias y los porcentajes de quiénes son los que las crean, los que las adoptan tempranamente, la mayoría y después los rezagados. Esto ya lo conocemos, ya fue estudiado, pero el tema es por qué hoy puede ser importante hablar de tendencias en el mercado. Sabemos que el comportamiento y los valores sociales son solidarios con los cambios en los modos de producción y de consumo de cada momento social determinado, de cada contexto. Ya esto lo hemos estudiado cada uno, seguramente todos los que estudiamos ciencias sociales en sus universidades. Cuando el driver de la oferta era la adquisición, el consumo era un consumo guiado y lo que se buscaba era una identificación, los valores estaban definidos según el driver justamente de la oferta de cada momento. Hoy sabemos que los valores son más inmateriales y que tienen que ver con la experiencia, no con esos valores materiales de la adquisición que nos daban estatus, que nos hablaban de funcionalidades, de marca del producto, porque ahí lo que regía era justamente la oferta. La configuración de la identidad era heredada y predefinida. Si alguien había nacido en el campo o en la ciudad, pobre o rico, judío, católico, hijo de un zapatero, hijo de un escribano, de un médico, ya su identidad estaba bastante predefinida y justamente el foco de research eran los estudios cuantitativos. Luego pasamos a incluir los estudios demográficos y actitudinales y hoy necesitamos justamente, como la configuración de la identidad es flexible, contextual, situacional y expresiva, y queremos expresar ese individualismo a través del consumo. También se habla del consumo, no es una frase mía, pero alguien lo definió como prótesis de la identidad. Consumimos aquello que nos ayuda a reflejar en el espejo la imagen que nos gustaría proyectar. Y el espejo es justamente los otros, ¿no? Entonces, hoy se busca una integración metodológica y para eso es útil, además de todas las metodologías que vimos hoy, que a lo largo del día, por suerte, tuvimos una buena curaduría. En este evento y todos los datos que hoy necesitamos para conocer cómo sienten las personas y cómo guían sus decisiones de consumo. Por todo esto es que hoy es importante y es relevante entender las tendencias. ¿Pero qué es entender las tendencias? ¿Es esto? ¿Es futurología? No. No es justamente coleccionar anécdotas, observaciones o extravagancias. No se trata de eso. Se trata de una articulación metodológica para poder explicitarlas, analizarlas, identificarlas a través de una integración de metodologías. Que por supuesto las metodologías más clásicas, que como dijimos y como recién
en la presentación anterior remarcaron, se complementan, se articulan las investigaciones cualitativas, las investigaciones cuantitativas, más todas las nuevas herramientas y todas las nuevas fuentes de información de las que hoy disponemos, más todas las formas de observación cada vez más precisas que hoy tenemos para ver y para escuchar lo que la gente dice y también para analizar lo que sienten a partir de lo que están diciendo, que es un poco todo lo que vimos en las presentaciones anteriores. Entonces, nosotros partimos para poder entender los gráficos que fueron cambiando, que los voy a repasar rápidamente porque seguramente los conocen. En las últimas décadas hubo cambios significativos en nuestra sociedad. Sabemos que estamos atravesando una revolución del conocimiento, una revolución industrial, pero hay muchas cosas que nos parecen que ya están naturalizadas, que fueron hace mucho tiempo, y fueron en estas últimas décadas, que cambiaron los deseos, las expectativas, las motivaciones, los imaginarios acerca de qué es el éxito, qué es el fracaso, qué es la carrera laboral, los valores acerca de cómo construir una familia, qué esperamos acerca de nuestros hijos, qué valores queremos transmitirles. Y esto cambia la profesionalización de la mujer, que genera cambios también en la dinámica de decisión del consumo. No es solamente la gratificación dentro del hogar, sino, ya sabemos, todo lo que significó en el cambio del mercado laboral, pero lo que significa también en las decisiones de consumo, en las categorías que no estaban incluidas las mujeres y ahora sí, y viceversa. Cambia también la organización de los hogares, cambia el rol y cómo se van compatibilizando los roles. Tenemos mediciones de toda Latinoamérica, también nuevos hogares y nuevas familias, la familia tipo que convive con los distintos tipos de familia, y que eso también genera cambios en la forma de consumir en cada uno de los hogares. Por otro lado, la extensión de la expectativa de vida, que estamos asistiendo a un envejecimiento de la población y a un nuevo target también, que es esta adultez que a veces se la llama la tercera juventud, porque ya no están, digamos, ligados a las obligaciones de crianza y mantenimiento de la familia, pero ¿cómo quieren vivir esa nueva vida que se ganaron en relación a otras generaciones? ¿De qué manera se imaginan? Vitales, ¿no? Con proyectos, y eso genera también un gran cambio en el mercado porque va generando cambios en los productos financieros, de vacaciones, de vivienda, etcétera, y etcétera. Por otro lado, cada vez más conscientes de nuestro propio impacto en el planeta, ¿no? Cada vez más conscientes de nuestra propia responsabilidad en el cuidado de los recursos propios y planetarios. Y a la vez, cada vez más conectados, ¿no? Ya sabemos que esta revolución va a tener un impacto parecido al de la revolución industrial, pero mucho más rápido. La revolución industrial trajo cambios muy grandes, pero fue en varias generaciones. Los cambios de esta revolución van a ser en una generación y media o dos, eso lo dijo Bill Gates en una conferencia en el 2006, y realmente está ocurriendo. Y una vida urbana cada vez más acelerada, sabemos que hay una tendencia muy grande a la concentración en las grandes urbes, Latinoamérica es uno de los lugares donde más está creciendo, y eso nos genera una tensión entre querer ser cada vez más productivos, todo ese tiempo que nos ahorramos, que antes usábamos, por ejemplo, en escribir una carta, llevarla al correo, esperar que nos contesten, etc. ¿En qué la estamos usando ahora? Por ejemplo, y en ser más productivos, o creer que somos más productivos, ¿no? No es que ese tiempo lo ahorramos en tener más esparcimiento, una mejor calidad de vida, es una tensión interna que todos tenemos y que existe como pregunta, ¿qué es el bienestar hoy?
que es bienestar en esta vida hoy, bien vivir. Eso genera todo un mercado de distintos tipos de vacaciones, de fines de semana, de lecturas, de series, de vitaminas, de aprender a respirar, de aprender a vivir, etcétera, ¿no? Entonces, es un gran tema esta búsqueda de bienestar y de felicidad. Antes no había índices de felicidad, índices de bienestar, o tanta actividad de autoayuda. Por otro lado, lo que genera esta vida más conectada es la posibilidad de la inteligencia colectiva, ¿no? Múltiples cadenas de valor horizontal, individuos colaborando y una innovación cada vez más descentralizada. Todo esto hace que cada vez además tengamos menos tiempo de concentración, ¿no? Está estudiado la diferencia, por ejemplo, entre los millennials y la generación Z, el tiempo de concentración que tienen para mirar un aviso. No, acá me hacen que sí, el experto en el tracking me dice que sí. O en una clase, por ejemplo, o en una explicación en la sobremesa, ¿no? En 2 minutos ya entendí, cerré, ¿no? Entonces cada vez tienen que ser el subject del mail o del Twitter o de cualquier comunicación tiene que ser cada vez más preciso, ¿no? La capacidad de síntesis es cada vez más importante, las palabras clave. Claro, bueno, por eso se la llama también la generación Twitter, ¿no? Esta generación Z. Bueno, todo este contexto que de cada cosa de estas podríamos escribir un ensayo en sí mismo, es una breve descripción de este contexto en el que hoy vivimos. Por eso cada uno está a cargo de su propio bienestar, ¿no? Buscando distintas alternativas para sentirnos mejor y para sentirnos en control de nuestro tiempo, de nuestra economía, de nuestros recursos, que eso es algo muy importante, ¿no? El famoso empowerment, con el que las empresas también pueden colaborar. Por otro lado, un nuevo protagonismo del individuo, ¿no? Esta foto fue muy graciosa, ¿no? Acostumbrarse a saludar a las espaldas y que antes, que poder sacarse una foto con un celebrity era, bueno, tengo un conocido, me hace entrar, lo puedo interceptar. Bueno, hoy el individuo en el centro. Bueno, y aparecen, por supuesto, muchos chistes asociados con esto, ¿no? También una relación diferente con el entorno. Bueno, por todo esto, y en sintonía con lo que también comentabas, la demanda es con el consumidor en el centro, sí o sí. ¿Por qué? Porque hoy, por primera vez en la historia, el consumidor, si no encuentra en el mercado lo que busca, tiene la capacidad de crearlo. Puede financiarse con otros, es emisor de contenidos, es además creador de historias reales, compite con las mejores ficciones, sus propias historias compiten con las ficciones, y está conectado además las 24 horas, ¿no? Entonces, el consumidor está en el medio, y por todo esto, lo que implica en el contexto, lo que implica para el consumidor es un cambio de paradigma. Es realmente un cambio muy importante en la creación de valor, básicamente en lo que tenemos que crear. Por eso se necesita, y todo esto era para explicar por qué las tendencias, ¿no? Un poco larga la explicación, pero vuelvo. ¿Por qué se necesita entender las tendencias? ¿Y las tendencias en qué sentido? Las tendencias en el sentido de entender lo que está subyacente, no lo que el consumidor hoy me dice, sino lo que yo puedo interpretar a través de todas estas metodologías, de toda esta integración que va a querer en el futuro y que todavía no lo puede verbalizar porque no lo sabe, porque no puede anticiparse tanto. No le puedo preguntar por ejemplo, decirle a una chiquita, cuando vayas a bailar no bailes con un holograma, por ejemplo, ¿no? Cosas que ni siquiera podemos imaginarnos nosotros cómo va a ser ese futuro. Entonces, se necesita anticipar la dirección de los cambios en ese sentido, de poder entender hacia dónde están yendo esos cambios y hacia dónde está yendo esa
imagen que el consumidor quiere proyectar de sí mismo, para poder entender qué es lo que va a querer en el futuro, para poder diseñar sistemas de advertencia, para poder prevenir crisis y para poder también visualizar las oportunidades y optimizar el negocio. Entendiendo al consumidor en el centro, pero también entendiendo al consumidor más allá de lo que hoy me puede decir. Entonces, para todo esto, nosotros trabajamos con un modelo de 5 grandes megatendencias o macrofuerzas que son lo suficientemente amplias para incluir muchas tendencias dentro que van cambiando. Por supuesto, las tendencias es lo que cambia más rápidamente. Pero estas macrofuerzas que están más relacionadas con el clima de época se mantienen más estables. Entonces, son estas las fronteras más porosas entre las distintas categorías, entre lo femenino y lo masculino, entre las etapas de la vida, en el retail, si es un espacio de intercambio comercial o es un lugar de esparcimiento, de aprendizaje, las raíces móviles, que también ante tanta diversidad de opciones, ante unas fronteras tan porosas y tan flexibles, y mayor hibridez, que incluso es una oportunidad la hibridez, necesito anclar, necesito poder expresar mis raíces, poder expresar quién soy, por lo que dijimos al principio, porque estamos en un momento del consumo expresivo, porque nuestra identidad no está tan definida o predefinida como en otras generaciones, y todo lo que vamos eligiendo y todos los trade-offs que vamos haciendo en nuestras vidas nos define. Y es nuestro valor y de alguna manera lo queremos como pasar por caja, digamos de alguna manera. Lo queremos tener incluido en nuestra personalidad. Por eso las raíces son importantes, por eso poder decir quiénes somos es importante, y móviles porque estamos en un momento de mucho dinamismo. Entonces, lo que yo soy hoy me tiene que permitir el upgrade constante y me tiene que permitir evolucionar, porque el mayor fantasma hoy es ser obsoletos, es estar desactualizados en algo. Por otro lado, la preocupación por el bienestar, ponemos ego porque es como una propia definición de ese balance, la neoconectividad con todo lo que implica, ¿no?, estas nuevas formas de conectividad y la mayor conciencia de la responsabilidad que tiene que ver también con el cuidado del planeta, pero también de la responsabilidad social de las empresas, de los recursos, la economía colaborativa, todo lo que entra en la mayor conciencia de la responsabilidad en relación al consumo. Entonces, las vuelvo a contar un poquito más detalladamente. Fronteras porosas nos habla de la hibridez, de los límites adentro, afuera, público, privado, femenino, masculino, que se van desplazando, se van flexibilizando y nos van permitiendo tomar de un mundo hacia el otro. A veces es muy importante poder inspirarse en categorías paralelas, no estar mirando solamente el set competitivo, porque muchos códigos los puedo traer prestados de otras categorías. Y muchos competidores vienen de otras categorías. Por eso hay que estar tan atentos. Las amenazas pueden venir de otros lugares que no los tenemos visualizados, pero las oportunidades también. Tener la posibilidad de adaptarnos y entender que el consumidor siempre va a querer lo mejor de todos los mundos que conoce. No nos compara con el set competitivo, nos compara con todo hoy, ¿no? Porque hoy puede hacer esa investigación, hoy todos somos investigadores. Les voy a mostrar algunos ejemplos rápidamente, pero de cada una de estas megatendencias se puede pensar cuáles son los ejemplos para cada una de las categorías de cuidado personal, de indumentaria, de automóviles, de banca, de productos financieros, de retail, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la integración de espacios de trabajo y disfrute, de trabajo y de socialización. O que existan estas campañas, ¿no?, que antes no podrían haber existido, ¿no?, con una persona que, bueno, ya sabemos que es un ex atleta que se cambió de sexo, pero es campaña de MAC. Bueno, entonces, de fronteras porosas, ¿cuáles son las oportunidades? Si sabemos que el consumidor está cada vez más informado y exigente y que espera lo mejor de todos los mundos, ¿qué tenemos que hacer? La clave es la flexibilidad,
Poder revisar el pacto de valor en el sentido amplio, porque eso permite defender posiciones y también fortalecer el vínculo con el consumidor. Raíces móviles, como dijimos, una definición y redefinición de la identidad constantemente, pero con el suficiente dinamismo como para poder estar transformándonos. Las claves. Al consumidor le gusta sentirse único, ¿no? Tener como ese súper ADN, cada vez más personalizado, más extremo, que lo podamos conocer y al mismo tiempo que pueda expresar el valor de lo propio, ayudarlo a expresarse. Y ahí entra también la mayor valoración de lo local, expresar también el punto de vista individual, darles un espacio de expresión, no solamente de crítica. Ya sabemos que en cada dedo tienen un medio de comunicación y que pueden hacerle mucho daño a la reputación corporativa de cualquier marca, pero también podemos invitarlos a co-crear con nosotros. Bueno, acá hay cambios, muchas marcas que entendieron esto y que cambiaron de, si bien sigue siendo el posicionamiento, la seducción, hoy la magia está en cada uno, ¿no? En lo que cada uno tiene, no en un estereotipo consensuado. Lo mismo DAV con sus campañas. Y entonces, de esta megatendencia, ¿cuál es la clave? La afirmación. La afirmación. Si sabemos que los beneficios y funcionalidades cada vez más se dan por sentado, lo que se valoran son las narrativas de las marcas y cómo nos ayudan a fortalecer nuestra propia identidad y a fortalecer y a poder expresar lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer las marcas? Demostrar autenticidad, mantener también la coherencia de la identidad de la marca en todos sus contactos y, bueno, permitir esta expresión. El ego balance, como dijimos, la búsqueda de vivir mejor, del bienestar, y las claves son acá poder aportarle experiencias, pensar menos y sentir más, y que tengan, por supuesto, como también dijimos, esa experiencia satisfactoria que es la que va a hacer que hablen por nosotros mismos. Bueno, hay varias campañas, varias marcas que están apuntando, distintos targets, y que hablan de alguna manera de este bienestar. Por supuesto, la tecnología también ayuda, hay muchísimas y muchísimos ejemplos de cada una de estas megatendencias. Bueno, en la búsqueda de bienestar, por supuesto, la clave es ofrecer placer y armonía, ayudarlo a potenciar la indulgencia y la sensorialidad como forma de compensación ante esta vida tan acelerada. Con la neoconectividad ya sabemos que las claves son la inmediatez, la ubicuidad, la interconexión, pero también tener la posibilidad de desconexión como compensación en esta vida que también es tan exigente. Y en este sentido, también muchas marcas están trabajando apalancadas en estas tendencias y en todo lo que se viene. Lo voy a mostrar rápidamente sin detenerme porque seguramente lo habrán visto. Entonces acá la clave es el empowerment, escuchar las opiniones espontáneas de los consumidores, como ya vimos que lo estamos haciendo, brindarle espacios de interacción y acceso transparente a la información. Y en cuanto a la mayor conciencia de la responsabilidad, poder darles esta posibilidad de colaboración, de ser parte del cambio. En muchos estudios que hicimos con millennials, con generación Z, es lo que están esperando de las marcas. Hay muchos ejemplos de marcas que ya lo están haciendo. Y entonces acá la clave es la coherencia, ayudarlo a cuidar sus recursos personales a través de ofrecer opciones accesibles sin quitar valor percibido. Bueno, y además de todo esto, que serían como las grandes megatendencias, lo que se viene, que es un poco lo que ya estuvimos hablando durante la jornada, no lo voy a contar, pero es casi prácticamente todo mobile, omnicanalidad, marketing contextual, interfaces más amigables, bueno, y todo lo que nos trae Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Entonces, finalmente, para terminar, ¿qué espera en este contexto y con todo esto que se viene, con estas megatendencias y con estos valores? ¿Qué espera de las marcas? Relevancia, utilidad y diversidad. Honestidad, transparencia, acompañamiento,
flexibilidad, upgrade y empowerment. Están cada vez más demandantes, más informados, más saturados, y estos valores son un prerequisito. Muchas gracias.